Estimadas amigas y amigos del SIGRE, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Desde la Ciudad de México, les saludamos con gran gusto y distinción a esta conferencia técnica virtual, Opciones técnicas para alcanzar cero emisiones netas en el 2050 en el sector eléctrico. Esta conferencia es de gran importancia, dada la actualidad que tiene todos los trabajos que se están desarrollando a nivel mundial en el COP28 y que las personalidades que hoy, como miembros del SIGRE, estarán departiendo con ustedes, tienen un alto conocimiento y capacidad de información para enriquecer a todos nosotros. Les quiero dar la más cordial bienvenida en nombre del SIGRE México, su anfitrión de esta tarde, y del SIGRE de la región iberoamericana, la cual nuestra región se compone con los comités nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Paraguay, Perú y Portugal. Este grupo de países que constituyen la región iberoamericana, estamos haciendo un esfuerzo conjunto para poder llevar a cada uno de ustedes y a cada uno de los países la mejor información disponible para poder tener un mejor sector eléctrico, tanto de país como de la región. Así es que agradecemos a toda la audiencia de Iberoamérica que hoy se está uniendo a nosotros dentro del marco de trabajos conjuntos y de colaboración para una mejor capacidad del SIGRE de servir a sus miembros. Permítame entonces presentar la conferencia del día de hoy. Esta conferencia es opciones técnicas para alcanzar cero emisiones netas en el 2050 en el sector eléctrico. Y se va a constituir de dos ponentes muy importantes, que son el doctor Gerardo Iriart Lebert, que es el director técnico del SIGRE México, y quien hará la presentación de un documento recientemente desarrollado para hablar de estos conceptos en un marco integral, en un marco de valor y sobre todo destacando la parte genérica que lo constituye. Y una segunda parte constituida por el ingeniero Juan Antonio Fernández Correa, quien es el director corporativo de Planeación Estratégica de la Comisión Federal de Electricidad de México, quien a su vez nos informará y nos brindará de primera mano los trabajos que la Empresa Nacional de Electricidad está desarrollando para contribuir a los objetivos tomados por México hacia la comunidad mundial. Así es que, si me permiten, empezamos con el ingeniero Gerardo Iriart Lebert, que ya está listo aquí para que presentemos ante ustedes su semblanza de una manera muy reducida, pero sobre todo con la mayor visión de servicio que él está brindando a esta conferencia. Como pueden apreciar ustedes, una larga carrera de valores, de reconocimientos y de gran capacidad desarrollada desde su época, cuando él estudia en la Academia Naval de Chile y posteriormente su doctorado en los Estados Unidos, sus trabajos en México en el Instituto de Ingeniería. En la Comisión Federal de Electricidad destacó con 25 años de servicio en el área geotérmica y en la actualidad desarrolla actividades muy importantes en la Academia de Ingeniería de México y en la Academia Panamericana de Ingeniería.
Actualmente, él se constituye como miembro del Consejo Directivo del SIGRE. Así es que lo honramos y lo invitamos a que proceda con la primera parte de esta conferencia. Estimado Gerardo, seas bienvenido. Muchas Adelante, por gracias. favor. Te recibimos con afecto. Muchas gracias. Mientras me desocupan para poner mi pantalla. Sí se ve bien, me imagino. Comienzo con un afectuoso saludo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y reiterar de que en el SIGRE México tenemos una actividad bastante intensa en lo técnico y lo que hoy día les vamos a presentar es el resumen de una de ellas, en que hablamos de las opciones técnicas, subrayo lo de técnicas, subrayo lo de cero emisiones netas y subrayo lo del sector eléctrico, porque si no nos vamos a ampliar a un panorama demasiado extenso que nos va a hacer perder el hilo central. Quiero empezar mostrándoles esta curva de un día de septiembre en México, la curva de consumo de energía, en que el mínimo es a las 5 de la mañana, pero esto lo importante, que desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche hay un consumo. Permíteme interrumpirte, Gerardo. Aparentemente no se está viendo la presentación. Me salgo nuevamente. Voy a compartir cómo. Ahí se ve. Ya está en pantalla. Si gustas regresar al principio, te lo vamos a agradecer. Muy amable. Ya. Decía que subrayo de que es un tema tan amplio que tenemos que acotarlo. Esto es solamente a lo técnico, sin encontrar otros detalles que son, no detalles, pero razones que son muy importantes, como lo ambiental, lo social, lo económico, etcétera. Aquí nos vamos a centrar a lo técnico para alcanzar cero emisiones netas. Subrayo lo de netas, que juega un papel importante, y no me voy a referir a todo el sector que produce emisiones a la atmósfera, sino que solamente al nuestro, al sector eléctrico. Allí sí pasó a la lámina siguiente. Sí, Pablo. Bien. Bueno, aquí estoy presentando la demanda que tenemos en un día de septiembre en México del año pasado, y es lo que resalto, que es la máxima está como de 5 de la tarde hasta las 11, 10 de la noche, y voy a seleccionar las 9:30 de la noche de un día X para todo lo que sigue. Es decir, quiero resaltar que cuando busquemos opciones para satisfacer la demanda, no tenemos energía solar, que es la gran contribuidora. En México ese día tuvimos 48 gigawatts de potencia eléctrica, y muy grosso modo 90% se generó con gas natural, combustóleo, diésel, carbón, y el 10% con energías limpias, principalmente Laguna Verde, las geotérmicas con más de 500 megawatts y algo de hidros. Y lo que quiero presentar es cómo podemos satisfacer el compromiso de llegar al año 2050 con cero neto. Es decir, en el ejercicio que viene no vamos a introducir los que queman combustibles fósiles. Para extrapolarlo al año 2050, en este momento, tomaremos una tasa que usa CFE, o el programa, el PRODECEN de la Secretaría de Energía, de un crecimiento del 2,5% anual, y en números redondos, esto es aproximado, vamos a hablar que México necesita 100 gigawatts a las 9:30 de la noche. En otras horas va a ser diferente, pero todo me voy a centrar en esto.
Y quiero usar esta tabla para irles mostrando cuánto es lo máximo razonable que se puede generar en México con energías limpias despachables. Los datos que voy a tomar son los que hemos obtenido de un estudio en que trabajamos en la universidad, en la UNAM, en la unidad de planeación energética, en que hicimos este ejercicio de cuántos recursos tenemos en el país. Y empezamos con biomasa. No voy a entrar en detalles, pero créanme que llegamos de manera optimista a que podemos tener al año 2050 alrededor de 5.000 megawatts de potencia. En la gráfica, en la columna izquierda amarilla, vamos a ver cómo vamos a ir llegando, o si es que llegamos a los 100.000 megawatts aquí arriba, agregándole todas estas tecnologías que actualmente existen. Después seguimos con esta que en México es de las más importantes, que es la geotérmica. En este momento tenemos 1.000 megawatts instalados, pero creemos que podemos llegar con las tecnologías actuales a 6.000, 7.000 megawatts, incluyendo ciclo binario, con la geotérmica supercrítica, es decir, la que perfora casi a las cercanías del magma que se está desarrollando, la coproducción de agua caliente con pozos petroleros abandonados. Muchos pozos petroleros se abandonan produciendo agua muy caliente, que es roca seca caliente, y algo que en México tenemos en abundancia, que son ventilas submarinas. Bueno, por el momento acéptenme ese optimismo de los 12.000 megawatts de geotermia y pasemos a otra que es la más discutible. La nuclear en el mundo ha venido pasando varios años de problemas de eficiencia, económicos, que mantuvieron en receso el crecimiento de la nuclear. Pero lo que es evidente es que viene un fuerte impulso dado en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos y Canadá, Corea, etcétera. Entonces hicimos este ejercicio que no es que estemos a favor o en contra, sino que si tuviéramos que poner prácticamente un reactor cada año, a lo que podríamos aspirar es, iniciando con el primer reactor en 10 años más, a tener alrededor de 11.000 megawatts. Lo que les quiero mostrar después es que estos 11.000, dentro de los 100.000 que necesitamos, son importantes, pero no son el único. En hidroeléctricas en México tenemos alrededor de 12.000 megawatts y se habla una cantidad que varía según quien lo analice. Tomamos aquí alrededor de 8.000 megawatts adicionales que se podrían instalar. Entonces, de eso, con un factor de planta estimado y generando esta parte de la noche solamente, le hemos agregado 4.000 megawatts de hidroelectricidad a esta columna que queremos hacer llegar hasta 100.000 megawatts. De eólica, les muestro lo siguiente. Abajo está la radiación solar, es decir, a qué hora generamos con energía solar, y esa se puede predecir puntualmente a qué hora se inicia y a qué hora termina. Y es cuando más energía ahora, en la época actual, nos sobra. Mientras que el viento, por lo menos en la costa del Pacífico, en México, el viento no sopla en la mañana, empieza a soplar a las 2, 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche, excepto en el istmo de Tehuantepec, en que el viento es más o menos constante, digamos, día y noche, y cuando disminuye es en verano. Le hemos agregado aquí 7.000 megawatts de eólica para la noche. Y no hemos querido dejar afuera las energías marinas, que tenemos 0 kilowatts instalado, pero tenemos dos grandes fuentes de energías marinas, que son las corrientes oceánicas, es decir, casi siempre en la misma dirección, en el canal de Cozumel, entre Cozumel y la península de Yucatán, y de mareas en el Alto Golfo, en
y en la parte alta del Golfo de California, en que podemos, allí le pusimos entre ambos 1000 megawatts, y resulta que con estos llegamos a 40.000. Y nos encontramos con que en este primer ejercicio que hicimos, agotamos, se habrán dado cuenta de una manera bastante optimista, todo lo que se puede generar de energías limpias, despachables, a las 9:30 de la noche. Entonces, ¿cómo le hacemos para llegar a los 100.000 que necesitamos? Vamos a hacer, el primer ejercicio se está estudiando con mucho empeño en Estados Unidos y en Europa el capturar carbón, CO2 en las plantas de generación, capturarlo, es decir, separarlo del nitrógeno de la combustión, comprimirlo y llevarlo hasta a un pozo inyector, generalmente lejano, donde haya un yacimiento de gas abandonado o algunos domos salinos. En fin, hay formaciones geológicas en las que podríamos guardar ese CO2. Entonces, aceptando que esto técnicamente se puede hacer y se ha hecho, capturar, transportar generalmente a presión como CO2 supercrítico y almacenar. Vamos a ver 3 ejemplos que podríamos usar. Por ejemplo, en nuestras plantas de ciclo combinado en México, que es lo que más tenemos como batería de generación, llega el gas natural, el metano, a la central de ciclo combinado. Lo que podemos hacer aquí para tener 0 emisiones es aplicarle este método de reformación para separar el C del H, es decir, sacar el hidrógeno de la molécula, y ese hidrógeno, que se llamaría en este caso hidrógeno azul, usarlo para mover las turbinas de gas y todo el ciclo combinado habiendo hecho ligeras modificaciones de parte del fabricante para cambiar los quemadores que antes eran de metano y ahora son de hidrógeno. Pero aquí, digamos, todo el transporte, toda la infraestructura quedó igual que antes y aplicamos este método que en Pemex es lo más común que hay para producir hidrógeno, para desulfurizar gasolinas, para fertilizantes. Pero el problema que tiene es que sacamos hidrógeno limpio, pero suelta una cantidad enorme de CO2. Pero este CO2 ya está concentrado. Entonces, lo llevamos ya concentrado hasta el almacenamiento. Suena un poco más atractivo que el anterior. Veamos ahora que es el caso de una planta de carbón. Si operamos esta planta de carbón por la chimenea, sale una cantidad de CO2 asociada al nitrógeno del aire que se usó para la combustión. Pero es, digamos, un CO2 bastante concentrado que lo podemos aquí capturar, separar con aminas y con una serie de técnicas nuevas que hay, y también llevarlo hasta su almacenamiento. Y finalmente otro que es el gas natural que llega a la turbina. Uno puede decir, oye, puedo usar la turbina de gas tal como la tengo en este momento, y en vez de capturar CO2 antes de que llegue la turbina, capturarlo en la chimenea y llevarlo al almacenamiento. Bueno, nos da más o menos 18.000 megawatts. Si mantenemos 4.000 megawatts de centrales de ciclo combinado, capturando desde la chimenea el CO2, otros 10.000 capturando el hidrógeno antes de que llegue a la central y allí capturar el CO2, y dejar alguna planta de carbón en que es la tecnología más sencilla de sacar el gas de la chimenea. Esto, por supuesto que es totalmente discutible, pero vamos a ir armando un paquete de lo optimista que podríamos hacer. Y ahora fíjense en esto. Aquí lo caro es separar, capturar, transportar y llevar hasta este sitio
Bueno, pues hay alguno que sacó la cuenta y dijo, si saco el CO2 directo de la atmósfera, independiente de dónde esté la planta termoeléctrica. Por ejemplo, esto lo hacen en Escocia, en Aberdeen, en que allí tienen espacio que quedó de yacimientos de gas abandonado. Y uno dice, me ahorro todo esto y separo aire a 10, 20 metros del pozo, separo CO2 de ese aire. Esto es más o menos caro porque el CO2 está muy diluido, pero me ahorro toda esta infraestructura e inyecto directo acá. Entonces aquí es donde aparece el neto. El dueño de esta planta a carbón o de combustóleo o lo que sea, dice, señores, yo estoy operando con 0 emisiones netas. Y esto es lo que se está discutiendo, en que si se vale tener una planta en Australia y reinyectar el CO2 en Punta Arenas o en Escocia. Esa es una de las que está tomando bastante auge, ¿eh? Y esta otra, alguien dice, oye, el mejor sistema de capturar CO2 son los bosques. Me voy a ir a donde han deforestado, no sé, cerca de Santa Cruz, en Bolivia, y voy a proponer allá que voy a sembrar miles de hectáreas de árboles. Y voy a hablar con el que genera CO2 en su planta y decir, oye, podemos hacer un trato de que tú sigues emitiendo y yo absorbo acá y tenemos 0 emisiones de CO2 neta. Este tema le encanta, le gusta mucho a los que queman petróleo y carbón y están dispuestos a apoyar a quienes investigan estas últimas técnicas. Pero es un tema a discutir si es el apropiado o no. Por eso subrayé el 0 neto. Y aparece esta otra, que es si puse el profeso que todo este análisis lo hagamos a las 9:30 de la noche cuando no hay sol, en un lugar como México en que el sol abunda, ¿cómo lo podemos hacer para almacenar energía solar y usarla en la noche? Y aquí pongo estos 3 casos. Voy a empezar con el del hidrógeno, en que podemos poner una planta solar enorme en que esta planta solar genera electricidad y hace funcionar esta máquina de electrólisis. Con ello producimos hidrógeno, lo almacenamos y lo usamos en la central de ciclo combinado sin cambiarle gran cosa, solo los quemadores y algunos otros detalles. Pero aquí es donde esto tiene las siguientes objeciones. Uno dice, oye, la eficiencia de la electrólisis anda bajo el 80%. Almacenar no creo que llegue al 90%. Esto, el ciclo completo de Rankine y funciona al 50%. Y además, aquí abajo subrayo, el factor de planta de esto es del 50%. Es decir, tenemos que multiplicar todos esos y hacernos la siguiente pregunta. En la noche está bien lo que acabo de explicar, de que producimos hidrógeno para mantener funcionando esta planta, pero en el día uno dice, oye, si está generando 100 acá, ¿para qué pasas por todas estas ineficiencias? Los 100, mételos directamente en la red. Es decir, esta planta enorme no funciona o es ilógico hacerla funcionar en el día cuando hay sol. Es solamente en la noche. Y aquí hemos puesto que podríamos obtener con esto unos 4.000 megawatts. Y fíjense el detalle que voy poniendo en esta columna, los megawatts solares que necesitaríamos para ir cargando estos sistemas de almacenamiento. Y ahora pasemos al más conocido, que es el de las baterías. Las baterías para almacenar grandes cantidades en este tipo de instalaciones, no se necesita que sean baterías de litio livianas y muy eficientes. Acá ya están apareciendo las baterías de cloruro de sodio, o sea, prácticamente agua de mar. Esto que en un auto sería prohibitivo porque son enormes de grandes, pero en una instalación de este tipo podría ser lo más económico.
Y aquí pongo 12.000 megawatts con este tipo de baterías y que necesitarían unos 14.000 de solar por las ineficiencias. Y después viene esta otra que creo que la aportación que podemos hacer es interesante, es la de rebombeo. En México no tenemos ninguna planta de rebombeo. En Estados Unidos hay muchas y en Europa, no se diga. Aquí he puesto una central con su cortina, es una hidroeléctrica en que alguien descubrió que aquí arriba era terreno plano, se puede construir allí una gran laguna y poner equipo de bombeo y turbinas o turbobombas en que uno, cuando la energía no es tan necesaria, uno la gasta aquí en bombear agua a esta laguna y cuando necesita la mayor cantidad de potencia o energía suministrada a la red, uno genera lo de la presa más esto. Es decir, es una forma muy útil de almacenar energía para usarla en las horas de mayor demanda. Pero lo que quiero resaltar es que no necesariamente se requiere una presa aquí abajo. Podemos hacer una laguna artificial aquí abajo y una laguna artificial aquí arriba, llenarlas de agua que traemos de algún lugar y estar a las horas de sol, bombear agua, a las horas que necesito en la noche, hacerla generar como turbina. Y estas lagunas no son caras, o sea, es bastante más barato que la cortina. Son en el terreno plano, se hace un estanque de fácil construcción y que está con este bombeo y almacenamiento de una manera sencilla donde no necesariamente tiene que haber ni represa ni río. Lo que hay que ver es de dónde voy a traer esta agua para llenarla la primera vez, estas dos lagunas, y después rellenar lo que se pierda por evaporación, aunque si voy a usar plantas solares para esto, lo lógico es poner la solar encima del agua flotando y ahorro un montón en la en evaporación. Bueno, muy bien, y aquí anoto esto, hay que instalar 46.000 megawatts solo para esto que se llama almacenamiento. 46.000 megawatts es más o menos lo que estamos consumiendo ahora. Bueno, y todavía nos faltan 20.000. ¿De dónde lo sacamos eso? Termino con esta tabla resumen en que vuelvo a poner aquí abajo que con toda esta benevolencia con la geotérmica, la nuclear, con todas estas, llegamos a juntar 40.000 megawatts de potencia. Aceptamos todo esto de la captura de gases de CO2, que es algo que todavía en el mundo se discute, pero démoslo por bueno, 18.000. El del rebombeo con baterías o con hidrógeno verde para almacenar, más o menos. Y recién vamos en 80.000. Esos 20.000, digamos, la lógica es usémoslo con ahorro de energía. Es decir, por lo menos 20.000 megawatts, pongámoslos con eficiencia energética y ahorro de energía. En México el consumo de energía enorme, sobre todo en el verano, es con aire acondicionado. El aire acondicionado se puede abaratar muchísimo sacando y guardando calor en el subsuelo, haciendo edificios más apropiados para el clima que tenemos, poniendo los motores de las bombas súper eficientes, poniendo normas muy grandes para que sean eficientes estos sistemas. Y lo otro es, aquí estamos pintando en rojo este consumo a esta hora en que tratemos de evitarlo y con un sistema de fomento a que uno consuma energía en las horas en que hay sol y no en esta, podemos ayudar mucho a eso. O sea, esta es la parte buena. Y miren la otra que viene, que es la que nos espanta. Vienen los autos eléctricos. Si alguien saca la cuenta y los, no sé, más o menos 600.000 barriles diarios que consumimos en México en gasolina, o sea, sin meter los camiones diésel,
lo transformáramos por un arte de magia en que todo fuera eléctrico. Y nos dijeron, deme un cálculo, ¿qué potencia necesita para cargar esas baterías que en este momento, si transformamos todos los autos a gasolina a eléctricos? Se necesitan 10 plantas de Laguna Verde, 14.000, 15.000 megawatts. Es decir, el consumo que vamos a tener, que va a ser paulatino con los autos eléctricos, es una cantidad enorme. No estamos contando los camiones, los autobuses, los aviones, los barcos, que seguramente van a usar hidrógeno producido directamente con el sol y con amoníaco, etc. Entonces, nos asustamos un poco con eso de lo que viene con los autos eléctricos. Lo otro, no sé si saben ustedes que el año pasado en el mundo se consumieron en puro Bitcoin 320 terawatt hora al año. Todo lo que consumió México, que es más o menos de ese orden en un año. El consumo en puro Bitcoin. Y ahora súmenle los bancos de batería y todo lo que hay de inteligencia artificial. O sea, esto nos va a pasar una factura grande a lo que generamos electricidad. Y peor tantito esta tercera. Muy grosso modo, el sector eléctrico consume, es responsable como del 30% de las emisiones a la atmósfera. El sector industrial, más o menos de un 25-30%, y les están exigiendo al sector industrial, tienes que bajar tus emisiones a cero. Y dicen los que fabrican acero, la industria del cemento y todo, perfecto, ya cambié el horno. ¿Y cómo lo hiciste? Lo hice eléctrico y nos van a pasar a nosotros la demanda. Es decir, y esto salió en la revista The Economist de la semana pasada, bien interesante, nos van a pasar al sector eléctrico el problemón, porque todo el mundo se está cambiando, los calentadores, quemadores, todos los procesos eléctricos que eran a gas a lo eléctrico. Bueno, esto era lo que les quería dar como una pincelada de lo que está ocurriendo en nuestro sector y cómo podemos llegar a resolverlo. Aquí pongo esta que apareció este mes en la revista de McKinsey y que es interesante, miren, es cuántos terawatts, o sea, millones de megawatts hay instalados en este momento de energías limpias. ¿Ya? Es decir, aquí está la nuclear, hidráulica, geotérmica, solar, todas ellas. Y en este año, más o menos una tercera parte de esas energías limpias son intermitentes a seca, o sea, son solar y viento. Y los 2/3 son despachables, que les decía, la hidronuclear, geotérmica, etc. Y su pronóstico es de que al año 2050 va a cambiar y los 2/3 van a ser de generación intermitente. Y este poco va a ser de despachable. Esto aparece en este informe de McKinsey con este título que para los que estamos en el SIGRE, como dirían en inglés, that rings a bell, how grid, cómo les va a tocar a los operadores de la red eléctrica integrar toda esta ola de energías renovables intermitentes que se están integrando al sistema. No es de que digamos, no me gustan porque echan a perder el sistema, sino que vamos a apoyar las tecnologías de electrónica de potencia que hay, y muchísimas, para resolver este problema. De todo lo que he planteado en resumen, quiero aquí mostrar algunas breves conclusiones. La primera es, si queremos generar con energías limpias despachables, las únicas opciones son la nuclear, la geotérmica, la biomasa y algo que nos quede de hidro. La hidro generalmente se usa de 5 de la tarde a 9 de la noche, pero no se genera toda la noche. La eólica, generalmente después de las 10 de la noche ya prácticamente nos sopla el viento. Y las marinas, que van a ser con las mareas, que a veces hay y a veces no hay. Pero cuando uno ve esto, uno dice, oye, la geotérmica, ahora entiendo por qué Estados Unidos le está metiendo, pero millones a través de sus empresas perforadoras petroleras, las grandes de Houston, esto,
le están indicando una cantidad enorme a la geotérmica de alta temperatura, de supercrítico, a la geotérmica submarina. Ya están instalando la primera en Islandia. Nosotros diseñamos y publicamos hace unos 10 años un invento nuestro, y la geotermia de usar el agua caliente que viene asociado con los pozos petroleros. En fin, hay una cantidad grande que se puede aprovechar en los pocos países que tenemos geotérmica. La segunda, esto de capturar el gas en las chimeneas o en los procesos de reformación y llevarlo lejos y almacenarlo en el subsuelo, esto ya se hace, pero de una manera muy rudimentaria, y esto es algo que por lo menos deberíamos saber en México, dónde vamos a almacenar. No que alguien muestre en un mapa, sino que hay que hacer pruebas, hay que instrumentar. Se nos empieza a fugar el CO2 que almacenamos y es una tragedia. Es decir, esto hay que atenderlo con bastante dedicación. Y es de los 80, este es el 22%. Y finalmente, almacenamiento con energía solar y eólica que se produce en el día. Las baterías, esas yo creo que se compran y hay N fabricantes chinos, alemanes, coreanos que van a la vanguardia de fábrica de baterías, pero el rebombeo, yo lo que insistiría en que nosotros podemos fácilmente tener 6 lugares de 1000 megawatts cada uno para rebombeo, no necesariamente donde haya presas, sino que donde lo requiera la red de transmisión. Y finalmente, el ahorro de energía, que es el menos lucidor de todos estos, pero es el que más contribuye, es el que puede disminuir el consumo de energía. Empecemos a cambiar los sistemas de aire acondicionado por un sistema en que no es que eche el calor a la atmósfera con ventilador y con energía eléctrica, sino que use su pequeña bomba de calor, que usemos más eficiencia exigida en todas las normas, ¿eh? Y cuando venga lo de los autos eléctricos, allí sí que lo ideal va a ser a los autos eléctricos fomentarles que, dicho en forma sencilla, que en vez de tener una batería tengas dos, y cuando te vayas al trabajo al mediodía, cargues las dos baterías cuando la energía es barata y abundante, y llegues a tu casa, conéctate a la red y véndeme al sistema energía de tu batería. 1 millón de autos entregándome eso es una potencia, una energía enorme, que es una fuente de almacenamiento móvil que, incentivando con medidores bilaterales, puede ser una solución interesante. Esto es, por supuesto, que muy discutible los números que hemos puesto, pero sí creo que es importante que hemos resaltado las técnicas que tenemos que ir apoyando, que son las que nos van a salvar. Eso sería todo. Y muchas gracias por su atención y quedo a tus órdenes, ingeniero Pablo Real Pozo, para lo que siga. Muchísimas gracias al doctor Gerardo Iriart Lebert. Realmente esta plática, esta conferencia, esta expresión de servicio, de investigación, de desarrollo de ideas, nos da un enorme valor agregado a todos los participantes. Esta plática se ha ido constituyendo en una de las conferencias más atractivas en este mes y estamos muy complacidos de que pueda ser presentada a la audiencia de SIGRE y de SIGRE Iberoamérica. Así es que muy agradecido al doctor Gerardo Iriart, quien además es el director técnico del Comité Nacional de México, del SIGRE, y en la actualidad, en conjunto con todos los demás miembros, estamos ya integrando los 16 comités de estudio de las especialidades de SIGRE, que seguramente irán fomentando cada día más la participación de más ingenieros y propiciar con los estudiantes y los ingenieros nuevos la nueva generación de ingenieros que requiere el sector eléctrico nacional.
Muchas gracias, Gerardo. Te valoramos mucho. Y para continuar con este programa de opciones para alcanzar las cero emisiones en el sector eléctrico, tenemos a otro excelente ponente, al ingeniero Juan Antonio Fernández Correa. Actualmente Juan Antonio es el director corporativo de Planeación Estratégica en la Comisión Federal de Electricidad y también tiene un destacado semblanza de vida profesional y personal que nos estimula mucho a tenerlo el día de hoy como ponente, y realmente sus 20 años de experiencia en los diferentes áreas de la Comisión Federal de Electricidad han sido muy relevantes, donde ha destacado en todas y cada una de ellas. Y con gran orgullo, a partir del mes de abril de 2023, fue designado por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad como director corporativo de Planeación Estratégica. Invitamos a Juan Antonio para que sea tan amable de compartirnos su conferencia con los temas inherentes a la Comisión Federal de Electricidad. Muchísimas gracias, Juan Antonio, eres bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo, y gusto en saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Pues qué gusto, la verdad, poder compartir el foro con el doctor Iriart. Creo que encontraremos algunas coincidencias muy relevantes y sobre todo muy motivantes en las actividades que hacemos nosotros al interior de esta dirección corporativa de la propia Comisión Federal de Electricidad, que para nuestros compañeros que nos ven en el ámbito internacional, explicamos que es la empresa estatal encargada del servicio público de electricidad, pero dentro del mercado eléctrico un participante en cuanto a las inyecciones de generación de energía eléctrica que se tienen hacia todo el sistema eléctrico nacional. Si me permiten, voy a compartir la presentación. Si me pudieran confirmar que se la tienen en pantalla, si son tan amables. Sí, sí está. Muy amables, muchas gracias. Bien, Se ve pues muy bien. muchas gracias. Justo lo que vamos a presentar aquí es cómo a través de nuestros esquemas y modelados para poder definir cuál debe ser el plan de expansión que tenemos para todo el sistema eléctrico nacional, pero particularmente para las adiciones de capacidad de generación, utilizamos los modelos siempre basados en un esquema que privilegia el mínimo costo de expansión y cómo es que hemos orientado estos modelos para poder cubrir de manera parcial a lo que ya ha explicado el doctor Iriart, con una contribución importante de nuestro país a este efecto de tratar de tener cero emisiones netas de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Comienzo un poco con el antecedente del marco regulatorio. México forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esto se adoptó en el Acuerdo de París y estos compromisos que adquieres en estas convenciones se establecen a través de unos documentos que se llaman contribuciones determinadas a nivel nacional. Con estos compromisos acordados de manera internacional, se trata de establecer una línea, una directriz que pueda ayudar a estimular el desarrollo de alternativas en el uso de combustibles y sobre todo tecnologías amigables con el medio ambiente que nos ayuden precisamente con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes. Particularmente en el marco regulatorio aplicable a México, en el año 2012 se publicó la Ley General de Cambio Climático. Aquí nos logramos posicionar como uno de los primeros países en desarrollo que contaba con una ley orientada a la materia. Y además se establecieron algunos controles como el Registro Nacional de Emisiones, con la finalidad de que se pudiera tener pues documentada toda la información relativa al tema de emisiones a la atmósfera y que pudiéramos ir teniendo aspectos importantes en la regulación para establecer políticas de cómo se pudiera ir haciendo la mitigación. Particularmente en el año 2018, la Ley General de Cambio Climático fue reformada y se incluyeron algunas metas como objetivo que se pudiera atender a lo largo de todas las diferentes áreas que pudieran considerarse como fuente de emisión, y se estableció una meta general del 22% entre todos los sectores, es decir, con base en los valores reales que se tenían
Esto fue en el año 2013, los registros, y la proyección que se tenían para el año 2030, se estableció que era necesario contar con una reducción del 22% del valor de emisiones con referencia a esa línea base que era qué hubiera pasado si es que no se tomaba ninguna acción. En la pantalla podrán ver cuáles son los porcientos establecidos como meta para cada uno de los sectores en cuanto a necesidad de reducción de emisiones. Particularmente en el sector de generación de electricidad se planteó una meta del 31%. Esto lo vemos en la tabla que está en la esquina inferior derecha, donde en nuestra línea base se había previsto que se llegaría a 186 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Ya nos ha explicado el doctor Iriart que así es como se mide el tema de gases de efecto invernadero. Y esta reducción del 31% estimaría que en vez de alcanzar esos 186, las acciones implementadas en el sector tendrían que provocar como un máximo un total de 128 millones de toneladas de CO2. ¿Qué tanto es esto a nivel mundial? Simplemente los pongo en contexto. Estados Unidos emite 6.000 millones de toneladas de CO2, es decir, comparado con la línea base que teníamos mexicana, eh, estaríamos hablando de prácticamente un 2% respecto de lo que tiene Estados Unidos, y Estados Unidos considerado a nivel mundial en cuanto a emisiones a la atmósfera, pues representa el 10%, de tal manera que estas 128 millones de toneladas de CO2 que estarían previstas para alcanzar en el año 2030 por todo el sector de generación de electricidad a nivel nacional, pues implicaría un 0.2% mundial. Esa es más o menos la posición que tenemos nosotros en cuanto a condición de emisiones. No porque sea un 0.2% quiere decir que no le prestemos atención. Por el contrario, tenemos toda la documentación y todos los marcos regulatorios que nos exigen transitar en esta idealización de cero emisiones netas, que tiene un distingo importante. No solo no es la capacidad de no emitir emisiones, sino, como ya lo ha indicado también el doctor Iriart, pues la capacidad de poder capturar particularmente CO2 y hacer inyecciones en el subsuelo de manera que se pueda hacer una captura de largo plazo. Posteriormente, en la línea de tiempo, cambió un poco la meta de este compromiso, el 31%, y se dijo que en vez del 22% de reducción de emisiones para todos los sectores, sería del 35%, pero en general, para todos los sectores que pudieran emitir emisiones. Entonces, en la contribución determinada a nivel nacional, en su actualización 2022, se hizo la precisión de que para el sector de generación la meta se mantendría en 31%. Sin embargo, también es importante destacar que hay un compromiso de tener que integrar 40 gigawatts, coincide con el número que ha planteado el doctor Iriart. Ahorita vamos a ver cómo es que se alcanza esta penetración de energías limpias en el sistema, con la finalidad pues, de alcanzar este marco regulatorio y sobre todo pues, esta meta de participación de 31%. ¿Cómo hacemos nosotros nuestros planes de expansión? En primer lugar, pues hemos definido algunas directrices que las fundamentamos en 4 ejes principales. El primer punto, y que es fundamental en una empresa de carácter netamente orientado hacia beneficio social, es que el sistema eléctrico debe mantener o incrementar los esquemas de confiabilidad, la flexibilidad operativa, pero sobre todo seguridad y eficiencia en la operación de todo el sistema eléctrico nacional. Aquí nos referimos a toda la cadena de valor, desde el suministro del insumo para la transformación en energía eléctrica, el proceso de generación, la parte de transporte con transmisión y distribución, por supuesto, las etapas de transformación, tanto en la elevación como en la disminución de los niveles de tensión para llevar a los usuarios, y sin duda el tema de la parte del consumo final. Se ha establecido una directriz nacional que es la participación de CFE, orientarla hacia una participación de mercado. Este es el valor de energía inyectada al sistema del 54%, y el objetivo que es más está orientado al tema que nos compete el día de hoy es que del total de la energía que se genere en el sistema, CFE debe, de energía limpia, por supuesto, CFE debe aportar al menos el 50% de esta generación de energía limpia. Esta directriz es importante. Destaco que en los años 2022 y 2023, el 55% de la energía limpia inyectada a la red
fue provista por la CFE. Entonces, lo que queremos es mantenernos en un nivel de desempeño similar a lo que se ha alcanzado. Esto, por supuesto, en un horizonte de mediano y largo plazo. Y sin duda, la cuarta premisa es mantener los esquemas de seguridad en el suministro de energía eléctrica de todo el sistema eléctrico nacional. En cuanto a las premisas o las acotaciones que usamos nosotros en nuestro modelo, bueno, este plan de expansión particularmente los detonamos en periodos de 20 años y utilizamos algunas consideraciones importantes que están reflejadas en este modelado de privilegio hacia el mínimo costo de expansión. Primero, se establecen o se consideran los pronósticos de consumo de energía neto y demanda máxima. El doctor Iriart nos hizo favor de analizar un horario puntual de un día cualquiera de demanda en el sistema eléctrico nacional. Aquí en este modelo está definido los 365 días de los siguientes 20 años, hora por hora, en un modelo de cómo despacharían las diversas tecnologías que conforman o que son participantes del mercado eléctrico mexicano. Se modelan las tasas medias de crecimiento anual. En el ejercicio que nos hizo favor de mostrar el doctor Iriart, hablaba de una tasa promedio del 2.5%, muy cercana a la real. Nuestras estimaciones han establecido, por supuesto, siempre que se hace un plan, tiene un escenario alto, un escenario probable y un escenario bajo. En este caso estamos presentando el escenario probable y utiliza una tasa del 2.9% de crecimiento anual, con una particularidad que establece la interconexión del sistema aislado Baja California, en la península de Baja California, en nuestro país, la parte norte, con el sistema interconectado nacional a partir del 2032 y a partir de ese momento la tasa de crecimiento sube a un valor cercano o más cercano al 3%. Se establecen los criterios de despacho de la política de operación del sistema eléctrico y por lo tanto se respeta el margen de reserva que debe tener la base de generación con los criterios de confiabilidad. Se utilizan escenarios de pronósticos de precios de combustibles con actualización. Esto se utilizó con la referencia del primer trimestre de 2023, pero la proyección de precios de combustibles por los siguientes 20 años. Se cargan los parámetros de desempeño de todas las unidades generadoras de las que tenemos registro, por supuesto todas las de la CFE, pero también de todas las que participan en el mercado con los que pudiéramos nosotros asumir o inferir algún dato técnico para poder hacer un mejor modelado. Y se parte el sistema eléctrico en 77 nodos de análisis que serían importadores o exportadores de flujos de energía hacia nivel del consumo. Las metas anuales de participación de energías limpias se establecen con base en la normatividad que hemos platicado previamente. Pues ahora sí, ¿cómo partimos? ¿Cuál es el año base? El cierre del año pasado, el 2023, CFE tuvo una participación del 42%. En total, y ya lo estimaba bien el doctor Iriart, tenemos 345 terawatts hora de energía entregada a la red durante el año 2023. De esos 345 teras, el 42% fue CFE, el 28.2% fue inyectado por generación de carácter privado y el 29.8% fue inyectado por productores externos de energía, que es la figura mediante la cual un privado inyecta electricidad a la red, pero su energía está comprometida para ser adquirida y suministrada hacia la empresa que es la CFE y esto se distribuye con privilegios hacia el servicio de los usuarios domésticos. De este 42% que inyectó CFE, el 24.7 fue aportado con energías limpias, 35.8 gigawatts hora. Y estos 24.7 a su vez están conformados por una mayor participación de nuestra flota de centrales hidráulicas con 19.406 gigawatts hora y geotérmicas con el 11.3% y nucleoeléctrica que en el año pasado inyectó 12.044 gigawatts hora para alcanzar un 33.6%. Más o menos en términos generales, esta es la inyección de energía que se tiene en el país. Una vez que se corren todos los modelados, se le establecen estas condiciones de frontera al sistema que realiza la transacción de despacho, digamos, en futuro, y se establecen sobre todo cuáles son estos insumos importantes para que se pueda acotar la operación de toda la red, podemos comenzar a estimar los bloques de necesidad de adición de capacidad que se tienen que poner zona por zona. Una vez que se han definido estos bloques,
se hace una priorización de tecnologías para poder verificar que la propuesta de expansión de mínimo costo cumpla con esas premisas o condiciones de frontera que se establecieron desde un inicio para alcanzar en este caso particular el 41% de energías limpias conforme a la Ley Nacional de Transición Energética. Y el resultado es el que tienen en pantalla. Es parcialmente coincidente con lo que ha dicho el doctor Iriart, ahora explico algunas diferencias, pero efectivamente nuestra base es partir de una gran adición de capacidad fotovoltaica y eólica, sumarían prácticamente 40 gigawatts de capacidad. Por supuesto, tienen horarios de despacho distintos. Aquí estamos hablando de bloques de energía a nivel anual. Sin embargo, el despacho en las horas de alta demanda cambia en su mixología de tecnologías disponibles. Tendría, y en coincidencia lo que se ha explicado previamente, tendría posibilidad de tener despacho la tecnología eólica, pero adicionalmente se ha pensado en los esquemas de almacenamiento de energía con base en baterías, de los cuales estaríamos hablando alrededor de 6.595 megawatts, para acompañar estas tecnologías renovables intermitentes y que nos pudieran ayudar a estos sistemas de almacenamiento a poder mitigar un poco los efectos de intermitencia. Adicionalmente, de nuestra capacidad actual de 12.000 megawatts de centrales hidroeléctricas, trataríamos de alcanzar 1.000 megawatts adicionales. Hoy en día tenemos 20 proyectos de renovación de equipo eléctrico primario, equipos principales de nuestras centrales hidráulicas, lo que nos va a ayudar a tener al menos 40 años más de vida útil con equipos completamente de última tecnología que nos ayudan a eficientar el propio proceso, y adicionaríamos con estas mejoras 500 megawatts y otros 500 megas de centrales hidráulicas futuras. Una expansión de 6.964 megawatts de tecnología nuclear. Este es el escenario base. Aquí estamos considerando lo que creemos que es el mix óptimo en costo. Insisto, esta es la fórmula de mínimo costo. Hay otro escenario donde coincidimos en el valor de los 11.000 megawatts nucleares que se ha presentado previamente, porque ese es el escenario que nosotros llamamos máxima expansión nuclear. Pero lo que quisimos presentar aquí para todos ustedes es el escenario base con un mix energético, pero de la fórmula de mínimo costo de expansión, cumpliendo el 41% de energías limpias. Y bueno, y otros 4.358 megawatts de otras tecnologías que también pudieran ser las comentadas como biomasa o centrales geotérmicas. En este caso, la generación base o la que depende de combustibles, estaríamos hablando de una capacidad de alrededor de 70 gigawatts, y la predominancia de este tipo de tecnologías estaría orientada hacia las centrales de ciclo combinado de alta eficiencia, con una participación de 51 gigawatts. Cabe la aclaración que esta capacidad de generación con ciclos combinados de alta eficiencia también ya se ha previsto con porcientos de inyección de hidrógeno verde, con la finalidad de que, a pesar de tener base en combustibles fósiles, puedan disminuir y tener esquemas de captura de CO2 para poder mitigar el tema de emisiones a la atmósfera. Como bien coincidimos, este es un esquema donde tratamos de hacer uso de todas las herramientas que nos permitan disminuir el impacto de emisiones de CO2 hacia la atmósfera y, sobre todo, establecer una condición de una transición que sea alcanzable. Hago la precisión de que este modelo está acotado a un escenario de 20 años. Hace un momento se hablaba de cómo se pudiera llenar esa base de bloques de energía necesaria para el pico de máxima demanda de un día cualquiera. Aquí lo que estamos diciendo, bueno, y eso era para el 2050, en este caso estamos hablando de una fecha límite en el año 2042. Entonces, ahora bien, ¿qué podemos decir de estos modelados que se han hecho con la finalidad de alcanzar las metas de energías limpias en el sistema? Primero, que es muy importante que continuemos con una adición y una previsión basada en la planeación estructurada integral de todo el sistema eléctrico nacional, y que continuemos con esa adición de proyectos que fortalecen la participación de CFE y, por qué no decirlo, también del sector privado, pero orientarlos en esa secuencia de corto, mediano y largo plazo para poder establecer las directrices y rumbo que todos debemos alcanzar en esa meta común para todos los participantes de la industria. Adicionalmente, los criterios de confiabilidad, flexibilidad, seguridad y eficiencia de todo el sistema eléctrico nacional no pueden ser puestos por un lado, y por lo tanto se establecen precisamente en las cuestiones del modelado
cómo es que deben establecerse los criterios de reserva operativa mínima y deseable, los esquemas de flujos máximos permisibles a través de toda la red nacional de transmisión y los esquemas de límites en cuanto a logística y uso de combustibles también o escenarios de alta volatilidad de precios de combustible. En el caso particular de CFE se ha considerado que esta generación con energías limpias en el mediano plazo es alcanzable. Y destacamos, por supuesto, los esfuerzos que se han hecho al momento, con uno que es muy destacado, es la construcción de la central fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, ubicada en Puerto Peñasco, Sonora, cuya capacidad está prevista para 1000 megawatts y al día de hoy ya tenemos prácticamente por concluir la etapa 2 de su construcción y con la que alcanzaremos ya 420 megawatts de capacidad fotovoltaica solo en esa planta. Y esta ya es una central que tiene como ejemplo el uso de sistemas de almacenamiento de energía con base en baterías por el 10% del total de su capacidad y adicionalmente esquemas de compensación para estabilidad y calidad en la red como sistemas de condensación síncrona. El plan de RMs de las centrales hidráulicas que ya lo hemos comentado con estos 20 proyectos de modernización para extender la vida útil de las centrales y por supuesto la sustitución de los combustibles de alto contenido de carbono como pudieran ser los combustibles líquidos para los cuales el gas natural pues lo vemos como un combustible de transición y que efectivamente pudiera comenzar a ser sustituido por esquemas de hidrógeno verde y sistemas de captura de CO2. Un tema importantísimo, y ya el doctor nos puso una meta muy deseable, que sería un 20% de mejora en la eficiencia de los consumos. Aquí nosotros lo hemos puesto en plena coincidencia como la identificación de la reducción de las pérdidas técnicas de la propia red eléctrica. Es con esto que creemos que la propia Secretaría de Energía puede impulsar nuevas tecnologías de generación, esquemas basados completamente en el uso de hidrógeno verde y, por supuesto, en los esquemas de generación distribuida que también nos pueden ayudar a compensar esa necesidad de energía en el punto cercano al consumidor, de manera tal que, pues, el tema de electromovilidad y sobre todo el usuario doméstico y pequeña y mediana empresa, pues se puedan beneficiar de las ventajas que tenemos con generación distribuida. Adicionalmente, no descartamos el esquema de eficiencia de nuestras centrales generadoras, que por supuesto tendrán que ser renovadas y en su caso sustituidas por tecnologías de nuevas generaciones que nos permitan, pues por supuesto, tener un mejor uso con la eficiencia de los combustibles. Recapitulando, y si me permiten cerrar la exposición, hay muchos esfuerzos y un interés a nivel global para poder llegar a un esquema de cero emisiones netas. Sin embargo, la mayoría de los países coinciden a nivel internacional que hay 4 estrategias importantes para poder alcanzar este objetivo que es deseable para nuestras generaciones futuras. El primero es una generación de electricidad sin emisiones. Hemos puesto ya un escenario a su consideración como muestra del trabajo de lo que se hace en esta Dirección Corporativa de Planeación para poder colocar una gran capacidad de generación renovable o energías limpias que nos permitan alcanzar esas metas del 41%. La segunda estrategia más importante a nivel global es la utilización de vehículos y equipos que funcionen con electricidad en lugar de combustibles fósiles. Si bien lo decía el doctor Iriart, tal vez nos pasan la responsabilidad al sector eléctrico de tener que cargar con ese gran compromiso de cómo vamos a abastecer la energía eléctrica. Y es por ello que el primer objetivo de generación de electricidad sin emisiones se vuelve fundamental. El tercer objetivo es la generación eficiente y la utilización eficiente de la electricidad. En la Comisión Federal de Electricidad estamos convencidos de que los esquemas de reducción de pérdidas, ya sean técnicas o no técnicas en la red, son fundamentales. Esto se traduce en una ineficiencia completa del sistema eléctrico y al final es deseable que todos los equipos que sean cargas conectadas a la red tengan una energía de calidad. No solo en toda la cadena de valor para llegar al consumidor final, sino también en los nuevos esquemas que se tiene, inclusive a nivel doméstico, como pueden ser refrigeradores de última tecnología, centros de lavado o inclusive una plancha. Las condiciones de mayor eficiencia en el uso de esa electricidad, por supuesto que nos ayudarán a alcanzar las metas de transición energética que tenemos planteadas a nivel nacional y, por supuesto, a contribuir con los objetivos globales. Y finalmente, la eliminación de dióxido de carbono en la atmósfera a través de los esquemas de captura y las nuevas tecnologías que existen para poder hacer la inyección hacia nivel
subsuelos y que esto pues no sea liberado directamente a la atmósfera. Con esto termino mi participación y agradezco a todos ustedes su tiempo y su escucha de esta intervención que me han dado la oportunidad de participar. Muy amables y muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Juan Antonio. Realmente nos has llenado el ojo complementando de una manera integral los criterios generales y sobre todo el alto compromiso de la Comisión Federal de Electricidad de contribuir a los objetivos que México ha tomado en el COP. Así es que muchísimas felicidades por tu participación y sabemos que en tu área tenemos uno de los bastiones más importantes del SIGRE México con esto y las otras 3 áreas que participan a favor de una mejora en el sector eléctrico nacional. Pues apreciamos mucho a Juan Antonio y deseamos que tenga mucho éxito en sus gestiones cada día. Pues ahora, con su permiso, vamos a continuar con unas reflexiones que nos va a regalar el doctor Federico López de Alba, uno de nuestros expertos nacionales de mayor alcurnia, que a lo largo de los años ha contribuido al medio ambiente en México. Y desde ese momento, antes de pasarle la palabra a Federico, quiero saludar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que desde su clase de Energía e Impacto Ambiental están compartiendo con nosotros su participación en esta importante conferencia que es de su agrado. Así es que, estimados estudiantes, sean bienvenidos y la puerta abierta para que se inscriban a la brevedad al SIGRE, que es su casa. Pues bueno, Federico es una personalidad del medio ambiente en México y a lo largo de su carrera profesional ha destacado en diversos puestos de gran importancia y ha sido experto en cambio climático en los grupos de trabajo de Village y ha participado en 5 COPs, lo cual lo hace un experto en esta materia y sobre todo ha estado contribuyendo con el Banco Mundial como parte del equipo que diseñó el Carbon Partnership y en la actualidad pues se constituye en uno de los más importantes colegas en nuestra empresa. Quisiera yo invitar al doctor Federico López de Alba a que nos regale sus reflexiones de esa conferencia tan agradable que hemos recibido y con gran cúmulo de información. Federico, por favor, eres bienvenido. Parece que Federico tiene algún problema de conexión. Pues permítame. Perdón, pero estoy teniendo problemas de conexión con la red. Ah, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Adelante, doctor. Bienvenido. Adelante, Federico. Te escuchamos bien. Perdí la conexión con la red. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, mientras Federico restablece su sistema, permítame adelantar una información, Luis Fernando, de las próximas conferencias que tendremos en el mes de marzo, que es un mes muy especial, ávido de contribuciones. Parece que se va a conectar con el celular. Sí me escucha, pero no los veo. Pablo, Aquí perdón, estamos. ¿me están aquí escuchando? Estamos, Federico, adelante.
Si quieres, continúa hablando, por favor. Nosotros te vemos bien, Federico. Habla, por favor. Adelante. Bueno, estimados compañeros y amigos, estimadas ingenieras, damas de esta audiencia, queremos invitarlos a que el próximo 8 de marzo Es que esa red inalámbrica tan está amables. inestable. Pero aquí sí Pero está. en esta, Luis Fernando, pero cierre el micrófono, por favor. Así. Queremos invitarles a todos ustedes para que participen junto con nuestras damas ingenieras, nuestras damas profesionistas del sector, para que participen en una conferencia que se llama La importancia de la mujer en el sector eléctrico iberoamericano. Estamos en este momento estableciendo contactos con las ingenieras de Iberoamérica, de España, de Portugal y de los países aquí mencionados para poder presentar en el marco del Día Internacional de la Mujer esta importante participación del sector eléctrico internacional de Iberoamérica. Esta coordinación general la está haciendo la maestra Magali Flores Armenta, que es nuestra secretaria general del SIGRE México, a quien saludamos con mucho afecto desde este foro. Y posteriormente, el día 20 de marzo, vamos a tener otra conferencia con la misma naturaleza que esta que acabamos de escuchar, y será la confiabilidad en los sistemas eléctricos de potencia, el 20 de marzo. Tendremos también dos participantes de gran capacidad y reconocimiento en el ámbito de los sistemas eléctricos de potencia. El ingeniero Héctor Beltrán Mora y el ingeniero Víctor Nolasco Miguel, que van a tener la oportunidad de compartirnos lo mejor en el ámbito de la confiabilidad, en el ámbito de los sistemas eléctricos de potencia, que será de verdadero impacto. Ya hemos preparado esta conferencia, sin embargo, el orden y el nivel de información que tiene será altamente valioso por su aplicación en los sistemas y también en el ámbito público, privado y social de las redes y su expansión para beneficio de la confiabilidad. Así es que esperamos que ustedes nos honren con su compañía el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer y el miércoles 20 con la parte de la confiabilidad, algo muy, muy importante en la vida de todos los sistemas eléctricos en el mundo. Pues si nos permiten ahora, vamos a conectarnos hasta Chile, hasta la República de Chile, donde tendremos un mensaje del SIGRE de la región iberoamericana con el ingeniero Alfredo Cárdenas, que es uno de los más entusiastas en el ámbito de SIGRE internacional y quien nos va a regalar unas palabras relativas a estos eventos. Adelante, Alfredo. Nos permitimos enseñar tu currículum para que vean tu participación, sobre todo tu labor ejecutiva, ¿verdad? En la empresa chilena Transelec, que es muy reconocida por todos nosotros en México, y todas tus cualidades que te han llevado a liderar en el SIGRE Chile como director técnico. Adelante, Alfredo, desde Santiago de Chile. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Espero que se escuche bien.
Encantado de poder participar en esta oportunidad. Permítanme, estimados y demás, en nombre del Comité Ejecutivo de la Región Iberoamericana de SIGRE, felicitarles por la realización de este evento. Eh, Agradezco que hayan extendido la invitación a todos los países del RIAC. De hecho, dentro del foco de SIGRE mismo está precisamente el poder compartir tanto conocimiento como experiencia. Estas instancias precisamente permiten el compartir ambas cosas. Son muy importantes ya que permiten no solo esto, sino también estrechar lazos, permiten mejor y mayor comunicación, permiten colaboración. El Comité Ejecutivo del RIAC está trabajando para que de manera coordinada se pueda difundir a través de toda la región las principales actividades de cada país, como las que están comentando ahora, los principales eventos de cada comité nacional. Por seguro, me voy a encargar de comunicar la actividad que están promoviendo aquí para el 8 de marzo, para el Día de la Mujer. ¿No? Me parece muy destacable y con eso, por supuesto, están mostrando, SIGRE México está mostrando como un liderazgo. Permítame decirles que como SIGRE, estoy seguro que estamos muy acostumbrados a abordar temas técnicos, temas de mercado, temas regulatorios, pero actualmente los temas que están mencionando, que tienen relación con los temas medioambientales y de sostenibilidad, son igualmente relevantes. Permítame felicitar la exposición también de Gerardo Guiar y de Juan Antonio Fernández. Una pena no haber escuchado las reflexiones de Federico López de Alba. Las exposiciones realizadas, para mí, fueron muy interesantes e instructivas. Es muy positivo el que cada país esté empujando el alcanzar y cumplir con las metas que se han establecido de descarbonización, de cambio, evolución de la materia energética, precisamente para alcanzar cero emisiones. Esto requiere pensar distinto, requiere planificar distinto y también requiere una manera diferente de gestionar y de actuar. Como ya había mencionado, SIGRE en México está mostrando un liderazgo a través de este tipo de actividades. La verdad, encuentro muy positivo las actividades que se están realizando, la cantidad de profesionales conectados de México a esta hora, y estoy seguro también de varios otros países. Pablo, nuevamente permíteme agradecerte la invitación a poder expresar, digamos, algunas palabras. Pablo, en nombre de el presidente del RIAC, estoy seguro, él está muy encantado de poder, de que se realicen este tipo de actividad. Por supuesto, por las horas por la diferencia horaria, por la hora que había en España, no era posible que él de todas maneras estuviera conectado. Así que desde ya agradecido nuevamente y mis felicitaciones a todos los expositores, a los organizadores, a ti, Pablo, por las cosas que están haciendo, por el empuje que le están dando a SIGRE México y por poder compartir todas estas cosas con los comités nacionales de cada uno de los países que conforman la región iberoamericana de SIGRE. Muchas gracias a Alfredo Cárdenas, uno de los líderes del continente y que destaca mucho en su empresa de transmisión tan valiosa en Chile. Pues agradecemos mucho a todos los asistentes del continente que se conectaron a través de esta conferencia y pues queremos agradecer a todos y cada uno de los compañeros de México que han participado en esta conferencia. Y si me permiten cerrar con una expresión, aquí están los comités de estudio que ya estamos contando en México para proceder con los trabajos que hace 15 días hicimos la salida, el entusiasmo que se ha despertado. Y pues, si usted todavía no se adhiere a uno de los comités de estudio, es el momento y los invitamos cordialmente para que sean parte de este esfuerzo nacional e internacional por mejorar todos los criterios que son inherentes a nuestra profesión, a nuestro propio desempeño profesional, a los que son académicos, crear la
la cadena de valor, a los nuevos valores, a los estudiantes, pero sobre todo que todos contribuyamos a tener una nueva generación de ingenieros y especialistas que permitan que los sectores eléctricos y energéticos de todos los países crezca para satisfacer las necesidades del crecimiento global, pero sobre todo mantener la capacidad de tener un mundo sustentable y poder contribuir a una mejor sociedad continental. Agradecemos a nombre del SIGRE México esta participación de todos ustedes y seguiremos trabajando en conjunto con directores, coordinadores, gerentes, directores de empresa, rectores, profesores, con los colegios de ingenieros. Hoy tenemos varios colegiados muy distinguidos aquí en la red y pues gracias a todos los que se conectaron el día de hoy porque nos motiva a seguir con los trabajos y seguramente que cada conferencia será una conferencia de valor agregado. Buenas noches, Iberoamérica. Buenas noches, buenas tardes, México. Y seguramente, como dijo Alfredo, buscaremos un horario que pueda servir a todos. Gracias a todas, compañeras y compañeras, y nos vemos el 8 de marzo, si Dios lo permite. Nuestros grandes ponentes hoy nos lucieron esta conferencia con su alta capacidad y compromiso. Gracias, Gerardo, gracias, Juan Antonio, y gracias a Federico López de Alba, que se disculpó hace unos minutos por el problema de su conexión. Les deseo lo mejor. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas Gracias noches. a ustedes. Muchos saludos. Hasta luego. Y si gustan poner su cámara, podemos tomar una foto del recuerdo de esta conferencia, la cual está siendo grabada y permanecerá para el uso de quienes lo necesiten para revisarla nuevamente o compartirla con todas las entidades. Si nos quieren regalar su cámara, pues podemos tomar una foto. Juan Antonio, muy bien, ahí ya camino a su junta. Excelente. Bueno, pues ahí está la CPTT allá en su regional en Irapuato, la estamos viendo. Rodrigo, Musalem, Juan Manuel Estrada. Pues buenas noches a todos. Hoy tuvimos Héctor, ¿cómo te va? Hoy tuvimos una excelente participación de casi 130 colegas, internos, externos e internacionales. Pues buenas noches, mil gracias, los queremos todos. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, adiós.